Hola a todos y bienvenidos al día número 9 del reto de transformación personal de 21 días, en donde vamos a tocar un tema fundamental en nuestras vidas porque vamos a hablar de la esperanza, aquella virtud contraria al vicio de la desesperación que comentamos en una conferencia anterior del reto de transformación personal de 21 días, y en donde nosotros en esta conferencia vamos a hablar de la esperanza de vida en el mundo. ¿Cómo podemos nosotros adquirir la esperanza? ¿Cómo a través de la esperanza vamos a tener una fe inquebrantable en la salvación de nuestra alma? Y al tratarse de una virtud sobrenatural, vamos a poder experimentar mucha paz y mucha tranquilidad teniendo esta firmeza y esta fe. Esta conferencia también está particularmente dirigida a aquellas personas que tienen una alta inclinación a la preocupación, a la ansiedad, a esta enfermedad mental que azota y que representa ya de hecho una pandemia en este siglo, y que podamos nosotros entonces entender qué es la esperanza en nuestra vida y sobre todo cómo podemos adquirir esta maravillosa virtud sobrenatural, porque es una virtud teologal de la que vamos a mencionar más adelante, porque nosotros nos vamos a basar específicamente, yo he sacado esta información del Catecismo de la Iglesia Católica en un análisis hecho por el padre José Ignacio Munilla, pero también de la catequesis sobre la esperanza del Papa Francisco en el año 2016 al 2017. Y sin más preámbulo, entonces yo les paso a compartir la presentación. Hablaremos entonces de la esperanza de vida en el mundo. Empezamos con la definición de esperanza. En el punto 1817 del Catecismo de la Iglesia Católica, la esperanza es la virtud teologal por la que aspiramos al reino de los cielos y a la vida eterna como felicidad nuestra, poniendo nuestra confianza en las promesas de Cristo y apoyándonos no en nuestra fuerza, sino en el auxilio de la gracia del Espíritu Santo. Aquí nos dice el Catecismo de la Iglesia Católica que la esperanza es una virtud teologal por la que nosotros aspiramos al cielo y de hecho tenemos la fe y la certeza que nosotros tenemos ganado el cielo siempre y cuando decidamos colocar todas nuestras intenciones hacia cumplir la voluntad de Dios. De esta forma nosotros estamos ganándonos la felicidad eterna, esa felicidad que nos ha prometido Cristo y que Cristo, al ser al venir a nosotros, al representar el Cordero que vino a salvarnos del pecado, Él en sus promesas nunca falla. De hecho, lo vemos reflejado en el texto bíblico de Hebreos, capítulo 10, versículo 23. Mantengamos firme la confesión de la esperanza, pues fiel es el autor de la promesa, es decir, fiel Jesucristo, quien vino a prometernos la salvación y por lo tanto la felicidad de la vida eterna. También tenemos otra parte, otro texto bíblico como lo es el de Timoteo, capítulo 3, versículo del 6 al 7, que dice, el Espíritu Santo que Él derramó sobre nosotros con largueza por medio de Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia fuésemos constituidos herederos en esperanza de vida eterna. Estamos hablando específicamente, y esto nos lo dice este texto bíblico, que el Espíritu Santo, por medio de Jesucristo, nuestro Salvador, nos ha constituido en herederos de esperanza de la vida eterna. Y de hecho, más adelante en la conferencia, cuando les comente cómo podemos adquirir esta virtud sobrenatural de la esperanza, precisamente voy a hablar de que uno de los requisitos para adquirir esta virtud es la invocación constante del Espíritu Santo, que es el que va a actuar en nuestros corazones, regalándonos esta maravillosa virtud. Aquí vamos a hablar entonces de la esperanza y la confianza en Dios. Es una esperanza sobrenatural infundida por Dios. Dios, de hecho, es la fuente máxima de esperanza. Creemos en Dios y conocemos cómo es Dios y eso nos da gran esperanza. Por tanto, no es posible la esperanza si no hay fe. Es un deseo confiado que nace de las promesas de Cristo. Nosotros para poder confiar en las promesas de Cristo y para poder tener esa certeza y esa fe en Él, debemos empezar por conocerlo. Si nosotros no lo conocemos, no vamos a poder confiar en alguien a quien no conocemos. Por lo tanto, nuestra invitación es empezar a unirnos a través de la oración y a través de los sacramentos
y que de esta manera nosotros podamos entrar de lleno a experimentar en carne propia los misterios y todo el infinito amor que tiene Jesucristo con nosotros. Aquí lo que nos dice es que evidentemente si no hay esperanza, no hay fe, ya que este es un deseo confiado que nace de las promesas de Cristo. Confiamos de manera ciega en las promesas de Cristo de la salvación de nuestra alma en la vida eterna. La esperanza es enfrentarse, nos dice de hecho el padre José Ignacio Munilla, es enfrentarse al futuro siempre confiado en Dios. Por ejemplo, no sé si me va a convenir un trabajo, pero confío en el Señor, yo confío en Dios, que todo resulta para bien para los que aman a Dios. Y confío en que resulte lo mejor para mí, en que siempre lo que pasa en mi vida es obra que ha permitido Dios para mi propio bien, aún a pesar de que en el momento que estoy experimentando esa situación no lo logré entender. De eso se trata la esperanza, de eso se trata la fe. En el punto, específicamente acá, nos pasamos a hablar del punto 1818 del Catecismo. La virtud de la esperanza corresponde al anhelo de felicidad puesto por Dios en el corazón del hombre. Asume las esperanzas que aspiran las actividades de los hombres, las purifica para ordenarlas al reino de los cielos, protege en el desaliento, sostiene en todo desfallecimiento, dilata el corazón en la espera de la bienaventuranza eterna. El impulso de la esperanza preserva del egoísmo y conduce a la dicha de la caridad. Entonces, fíjense todas las características, los beneficios que tiene esta virtud sobrenatural de la esperanza que debe ser pedida a Dios a través del Espíritu Santo, porque a través de la esperanza nosotros vamos a poder experimentar la felicidad y la paz, ¿no? Que no solamente es una felicidad sobrenatural infundida por Dios en nuestra vida, sino que esto nos permite, esta esperanza va a ser como una semilla en nuestro corazón que nos va a purificar para el momento de nuestra ordenación al reino de los cielos y que sobre todo dilata el corazón. De hecho, el padre Monseñor Munilla hace mucho énfasis en que a través de la virtud de la esperanza teologal, que es una virtud sobrenatural, como lo había comentado anteriormente, nosotros podemos experimentar la dilatación de nuestro corazón en espera de esa bienaventuranza eterna, en esa firmeza, en esa fe de que estoy en este mundo terrenal de manera temporal, que vengo a cumplir una misión que es cumplir a su vez la voluntad de Dios que tiene conmigo. Si Él me ha asignado algún tipo de misión particular, cumplir con esa misión para ganarme la vida eterna. Esa es la esperanza. De eso hablamos en la esperanza como virtud teologal. Y nos dice acá que nos preserva del egoísmo. Cuando tenemos una esperanza sobrenatural, nos libramos de pensar en nosotros mismos y solamente pensamos en reunirnos con Dios en esa inmensa felicidad que es la felicidad de la vida eterna. Pero también es una virtud que nos permite conducirnos a la dicha de la caridad. Esa es otra característica de esta virtud teologal. Ahora, ¿qué es lo que pasa cuando nosotros no tenemos esperanza? Cuando caemos en la falta de fe, en la falta de confianza, en la angustia y en la desesperación. Esto lo he extraído del libro de la psicoterapia de Santa Hildegarda de Bingen del doctor Strillo del año 2022. Y es que cuando no tenemos esperanza, inevitablemente caemos en angustia y en la desesperación, que nos puede conducir no solamente a ansiedad generalizada, sino también a ataques de pánico, inclusive fobias y a otras enfermedades como las enfermedades del recto, las hemorroides, cáncer intestinal, estreñimiento, diarrea, cólicos, hernia inguinal, hipertensión arterial, cólicos menstruales, aquí había querido decir anteriormente colitis, migrañas, piernas inquietas, neumonía y úlceras en las piernas. Estos son las enfermedades que se derivan de no tener esperanza y de caer en el vicio de la desesperación, que es el vicio contrario a esta virtud teologal.
Estamos hablando de que puede impactar de manera negativa en nuestra salud a diferentes niveles, sobre todo como lo vemos aquí en el aparato gastrointestinal, pudiendo generar cáncer intestinal y también hipertensión arterial, neumonía, migrañas y aquí se incluyen lo que son las hemorroides o las enfermedades del recto, ¿no? Esto nos lo dice Santa Hildegarda de Bingen en las visiones que ella recibe provenientes del Espíritu Santo. Hablamos entonces de esperanza, paz y libertad. ¿Cómo nosotros podemos sentir o experimentar la verdadera paz y la libertad a través de esta virtud maravillosa que es la esperanza? Nos dice el padre José Ignacio Munilla que la esperanza tiene varias características. Una de ellas es que es audaz. ¿Por qué es audaz? Porque nos hace creer firmemente que lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Cuando nosotros tenemos esperanza en Dios, en nuestro Salvador, siempre vamos a creer de forma firme que lo que no es posible para nosotros es posible para Dios. Por lo tanto, inclusive en las miserias más grandes, donde se haya perdido toda oportunidad, toda fe en una enfermedad terminal, por ejemplo, donde ya se ve todo perdido, a través de la esperanza, esta esperanza sobrenatural, esta esperanza teologal, vamos a poder tener la firmeza y la convicción de que aún en nuestros últimos momentos, lo que es imposible para nosotros siempre es posible para Dios. Otra característica es que es paciente. ¿Por qué es paciente? Porque supera con buen ánimo todas las pruebas, nos dice Santiago en el capítulo 5, versículo del 7 al 8. Tened pues paciencia, hermanos, hasta la venida del Señor. Mirad el labrador que espera el fruto precioso de la tierra, aguardando con paciencia hasta recibir las lluvias tempranas y tardías. Tener también nosotros paciencia, fortalecer nuestros corazones, porque la venida del Señor está cerca. Estamos hablando de que nos comenta a través de la virtud de la esperanza. Nosotros no solamente vamos a tener paz y libertad, sino vamos a aprender a ser pacientes, a esperar nuestra bienaventuranza, la vida eterna, cumpliendo sagradamente la voluntad de nuestro Señor, la misión por la que estamos acá en este mundo, ¿no? Y que no solamente vamos a tener esa paz y esa tranquilidad, sino que vamos a ser capaces de esperar en medio de nuestras tribulaciones. Otra de las características, de hecho, de la esperanza es que es gozosa. Nos dice en 2 de Corintios, capítulo 4, versículo 16. Por eso no desfallecemos. Aun cuando nuestro hombre exterior se va desmoronando, el hombre interior se va renovando de día en día. A través de la esperanza, nosotros vamos a experimentar verdadero gozo aún en medio de las mayores adversidades. La esperanza te permite gozar de la gloria eterna prometida aún en medio de la tribulación. Con la paz interior que da la virtud de la esperanza, el Señor te acompaña en la cruz, camina junto a ti y te preanuncia el gozo eterno. Entonces, estamos hablando de que a través de la virtud de la esperanza no es que vamos a dejar de tener dificultades o de que vamos a dejar de tener cruces, porque la cruz siempre va a estar en nosotros y a través de la cruz nosotros tenemos que transformar nuestras vidas. Por eso es que Dios permite la cruz, ¿no? Para que podamos redimirnos de nosotros mismos a través precisamente del dolor y el sufrimiento, así como él lo hizo en esta muerte de cruz. Por lo tanto, Él nos va a acompañar, eso sí, Él no nos va a dejar solo en nuestra cruz, en nuestras tribulaciones, sino que nos va a acompañar y nos va a anunciar ese pregozo de la vida eterna. Cuando cumplimos sagradamente los sacramentos, estamos cumpliendo la voluntad de Dios. Él nos da regalos y uno de esos regalos son las maravillosas virtudes de la alegría, la verdadera alegría, la paz, la felicidad. Esto es un preanuncio de lo que nosotros vamos a experimentar después de nuestra muerte en esa bienaventuranza de la vida eterna. Otra característica es que la esperanza es una certeza, una firmeza. Es que decido confiar en el Señor porque sé de quién me he fiado y confío más en Él que en mis inseguridades y en mis miedos. La esperanza es la mejor forma de hacer frente a nuestros miedos. Esto es algo que es particularmente importante para las personas con ansiedad. Las personas con ansiedad deben empezar a pedirle mucho a nuestro Creador
empezarle a pedir la virtud de la esperanza, esta virtud sobrenatural y unirnos con Él a través de la oración, ser persistentes, ser humildes, ser pacientes, en que a medida que nosotros nos vamos uniendo a Dios a través de los sacramentos, Él nos va a ir infundiendo esta virtud y nos va a ir acompañando, ¿no?, a lo largo de todo el camino. ¿Por qué? Porque a través de la virtud de la esperanza yo voy a tener confianza mucho más en Dios que en mis propias capacidades, en mis propios miedos o inseguridades. En el segundo de Timoteo, capítulo 1, versículo 12, se nos dice: por este motivo estoy soportando estos sufrimientos, pero no me avergüenzo porque yo sé bien a quién tengo puesta mi fe. Y estoy convencido de que es poderoso para guardar mi depósito hasta aquel día. También nos dice en Romanos capítulo 5, versículo 5, y la esperanza no falla, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. Entonces es tener la fe, la confianza, la firmeza en que Dios es fiel a sus promesas y que a través del Espíritu Santo nos infunde esta maravillosa virtud que es la esperanza. Otra característica de la esperanza es que es trascendente, porque desea y procura los bienes de arriba, la plena unión con Dios, la resurrección en Cristo, por lo tanto, la redención del mundo. No es algo que se limita solamente a este plano terrenal, sino que hemos depositado nuestra fe, nuestra confianza en esa vida eterna, en esa promesa de salvación a nuestras almas que nos ha hecho Dios. De hecho, esta es una bonita reflexión que nos hace el padre José Ignacio Munilla. Si tú no reconoces que ya eres un privilegiado de Dios, que Dios te ama, que Dios te quiere, que dentro de ti ya habita eso que estás añorando a plenitud, si no empiezas por esto, no vas a poder adquirir la virtud teologal de la esperanza. Entonces, esto igualito lo voy a profundizar más adelante cuando hablemos sobre cómo podemos adquirir esta maravillosa virtud de la esperanza, que es lo que precisamente vamos a hablar en este momento. La virtud de la esperanza, ¿cómo podemos adquirirla? He redactado una serie de pasos. Uno de ellos es que debemos empezar por no depositar nuestra esperanza sobre nosotros mismos. Pedir la virtud de la desconfianza a nosotros mismos, eso es fundamental. Nunca confiar en nuestras propias fuerzas, sino solamente confiar en Dios. Por lo tanto, no debemos depositar nuestra esperanza sobre nosotros, en aquello que podemos hacer o ser, y tampoco sobre lo que podemos creer. Su fundamento radica en estar seguros del amor que Dios siente por cada uno de nosotros. Decirnos todo el tiempo a nosotros mismos: Dios me ama, Dios me quiere, Dios me acepta a pesar de mis errores, a pesar de mis fracasos, porque esta es la raíz de nuestra seguridad, que es la raíz de la esperanza. Por lo tanto, si nosotros queremos adquirir esperanza, primero empecemos a convencernos de que realmente somos amados de manera infinita por nuestro Creador y, de ser posible, repetirnos todo el tiempo: en este momento tan terrible que estoy pasando, Dios me ama. Y yo que he cometido tanto pecado, Dios me ama. Debo repetirlo de manera frecuente: Dios me ama y estoy seguro o estoy segura de que Dios me ama. Una segunda característica que debemos tomar en cuenta para poder adquirir la virtud de la esperanza es que la esperanza debe ser nuestra fuente de consuelo mutuo. Por lo tanto, aquí estamos hablando de la caridad. En la conferencia ya nosotros mencionamos que de la virtud de la esperanza surge la caridad. Por lo tanto, para poder adquirir esperanza, debemos ayudarnos mutuamente, pero no solo ayudarnos ante las necesidades, sino en las muchas necesidades de la vida cotidiana, también ayudarnos en la esperanza. Debemos brindar esperanza a aquella persona que está en una situación de desesperación o de angustia, porque esto forma parte precisamente de la caridad, ¿no? Debemos ayudar a los hermanos que mayormente corren el riesgo de perder la esperanza, de caer en desesperación, padecer con el otro, sufrir con el otro, acercarme a quien sufre, una palabra, una caricia. La esperanza cristiana no puede prescindir de la caridad genuina y concreta, que era lo que les había comentado anteriormente, que de la esperanza surge la caridad. No conoce la esperanza
quien se encierra en su propio bienestar. La persona que no está dispuesta a ayudar a los demás no va a poder adquirir la virtud de la esperanza. Así que eso es importante tomarlo muy en cuenta. También tenemos como otro punto para poder adquirir la esperanza, es que sin el Espíritu Santo no se puede tener esperanza. Y aquí entonces, porque el apóstol Pablo nos invita a invocar de manera continua al Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo vive en nuestros corazones, Él es quien nos hace entender que no debemos temer, que el Señor está cerca y que cuida de nosotros. Por lo tanto, para nosotros poder adquirir esperanza, debemos invocar de manera continua el Espíritu Santo, que se adueñe de nuestros corazones, que inunda nuestro ser, que nos inunde de esta paz, de esta tranquilidad, de esta fe, de esta certeza. También debemos trazarnos en la Cuaresma un camino de esperanza y conversión a través de los sacramentos, de la oración, de la adoración. Estamos en el tiempo de la Cuaresma donde el llamado es hacia la conversión. Para nosotros poder seguir el camino de la conversión, debemos sí o sí acudir a los sacramentos, como lo es la oración, como lo es la Eucaristía, la confesión. El éxodo cuaresmal es el camino en el cual la esperanza misma se forma, siguiendo como modelo a la Virgen María, quien en medio del dolor y el sufrimiento por la muerte de su hijo, ella siguió creyendo y esperando en su resurrección, en la victoria del amor de Dios. De esta forma nosotros como ella, al atravesar todas nuestras pruebas, nuestras situaciones de dificultad y tentaciones, con fe en asistencia continua del Señor, esto es necesario entonces que imitando el modelo de la Virgen María en nuestras vidas, podamos forjar una esperanza fuerte y sólida. Entonces, podemos tomar como ejemplos los santos, qué más ejemplo que la Virgen María, que aún en medio de la adversidad siempre, siempre persistió en la fe hasta el final, ¿no? Entonces, no solamente en el caso de la Virgen, sino muchísimos santos que nos han venido también a enseñar lo que es la maravillosa virtud de la esperanza. Tenemos como ejemplo de esperanza también el santo, el San José del Río. Él es un niño, bueno, fue un muchacho de 14 años que murió mártir con la fe y con la convicción de que iba a alcanzar la gloria eterna, de que iba a alcanzar ese cielo precisamente teniendo esta esperanza. Él tenía de manera sobrenatural la esperanza y entregó su vida defendiendo la fe, defendiendo, le pidieron muchas veces que desistiera de la fe y que fuera en contra de su religión y él insistió que no y prefirió entregar su vida a cambio de eso. Entonces, este santo nos puede ayudar a adquirir lo que es la esperanza, ¿no? Ahora vamos a hablar de la esperanza contra esperanza. Cuando nosotros hablamos de esperanza contra esperanza o contra toda esperanza, es que debemos seguir el ejemplo, y aquí nombramos a Abraham. Abraham es un ejemplo de la gran esperanza contra toda esperanza. Él no vaciló en su fe al considerar su cuerpo ya sin vigor y el seno de Sara igualmente estéril. Esto lo vemos reflejado en Romanos capítulo 4, versículo 19. Nuestra esperanza en Dios no se sostiene en razonamientos, previsiones y garantías humanas. Y se manifiesta allí donde no hay más esperanza, donde ya no hay más en lo que esperar. Abraham creyó y tuvo esperanza contra toda esperanza. Porque a pesar de que se veía anciano, a pesar de que su esposa era estéril, él creyó, siempre creyó en la palabra del ángel que vino a avisarle que su esposa iba a salir en estado de embarazo. Entonces, eso es un ejemplo de esperanza contra esperanza. La gran esperanza está enraizada en la fe y precisamente por esto es capaz de ir más allá de toda esperanza, porque no se funda en nuestra propia palabra, sino que se infunda sobre la palabra de Dios. Por lo tanto, una esperanza sobrenatural se va a infundir única y exclusivamente sobre la palabra de Dios y nunca en nuestras propias fuerzas. Pidamos, y esto nos dice el Papa Francisco, pidamos hoy al Señor la gracia de permanecer firmes, no tanto en nuestras seguridades, nuestras capacidades, sino en la esperanza que brota de la promesa de Dios, como verdaderos hijos de Abraham,
Cuando Dios promete, cumple lo que promete. Nunca falta su palabra. Y entonces nuestra vida asumirá una luz nueva en la conciencia de que aquel que ha resucitado a su Hijo nos resucitará también a nosotros y nos hará realmente una sola cosa con Él. Esto es una bonita reflexión que nos da entonces el Papa Francisco sobre la virtud de la esperanza, de cómo nosotros podemos adquirir esta virtud y sobre todo el pedirla, ¿no? El pedirle y el estar confiados en certeza de que todo lo que Dios promete, Él lo cumple. Y así como resucitó a su Hijo Jesucristo, también lo va a hacer con nosotros después de nuestra muerte. Acá les estoy mostrando esta partecita, deben tenerla ustedes, ya los que están haciendo el reto de transformación personal, este documento de PDF, si no se lo han descargado, descárguenlo porque es el documento que tiene las meditaciones que fueron extraídas del libro Introducción a la vida devota de San Francisco de Sales, en donde estamos trabajando las virtudes contrarias a nuestros vicios. Ya hablamos del vicio de la desesperación y estamos hablando ahorita de la virtud de la esperanza. Por lo tanto, debemos tener en cuenta en esta meditación una serie de consideraciones, una disposición, llegar a la parte de la gratitud y luego la reflexión. Aquí nos dice entonces San Francisco de Sales, ponte en la presencia de Dios, pídele que te ilumine. Piensa en el tiempo en que empezaste a pecar y mira cómo has ido multiplicando los pecados en tu corazón y cómo todos los días has ido añadiendo otros nuevos contra Dios, contra ti mismo y contra los demás, en obra, en palabra, en deseo o en pensamiento. Esto es para nosotros empezar a hacernos conscientes de la cantidad de pecados que hemos cometido y cómo hemos ofendido a Dios en cada uno de ellos. No solamente en nuestras acciones, sino inclusive en nuestros pensamientos. La desesperación es la pérdida de fe en Dios, en ti mismo y en los demás. La esperanza es fruto de la fe, en que somos acompañados por Dios aún en nuestras horas más oscuras. También se nos reflexiona, dice, reflexiona cuántas inspiraciones dadas por Dios despreciadas, cuántas emociones saludables inutilizadas, cuántas veces has recibido los sacramentos y con qué fruto. Ha recorrido tanto Dios en pos de ti para salvarte y siempre has huido tú de Él para perderte. Aquí tenemos que entrar en conciencia de cómo nosotros al día de hoy, por virtud y gracia divina, estamos todavía acá. Porque si llegásemos a morir y no estamos en estado de gracia, estamos en estado de pecado mortal, nuestra alma no se va precisamente a la vida eterna, sino se va al infierno. Por lo tanto, es importante el agradecer de que estamos acá, agradecer de que Dios nos da la oportunidad de transformar nuestra vida y de empezar a aplicar las virtudes que nos va a poder iniciar este camino de santidad a la cual todos estamos llamados. También nos dice, Dios mío, ¿es posible que haya sido tan desleal y tan ingrato contigo? Es de esta manera como habría de responder a los beneficios de mi Creador y a la sangre de mi Redentor. Esto es importante para que hagamos verdadera contrición por nuestros pecados. También nos dice, pide perdón y arrójate a los pies del Señor. Dios, ten misericordia de este pobre pecador. Ten piedad de este miserable. Señor, jamás delante de tu gracia me entregaré al pecado y entenderé que cuando la desesperación me azota, estoy desconfiando de ti. Esto es importante entonces que lo tomemos en cuenta aquellas personas que empiezan a caer en la angustia, en la desesperación. Hagan esta bonita reflexión, esta meditación de San Francisco de Sales que nos invita entonces a que tomemos conciencia de que estamos ante un pecado que es gravísimo, que es el de la desesperación y que va en contra del Espíritu Santo, para que nosotros empecemos a adquirir la esperanza y nos propongamos firmemente adquirir esta virtud teologal que es maravillosa y que nos va a permitir experimentar paz en medio de la adversidad. Debemos llegar entonces a la parte de la gratitud. Gracias por la esperanza que ahora deposito en ti, que siempre has estado conmigo y para demostrar mi gratitud me acusaré de todos mis pecados y no dejaré de confesar uno solo. Estamos hablando del sacramento de la confesión que debemos nosotros tener si queremos adquirir estas maravillosas virtudes, unirnos a Dios a través de los sacramentos.
¿Qué podemos reflexionar del don de la esperanza? El don de la esperanza la conseguimos al obtener una absoluta confianza en Dios, esperando de Él toda suerte de bien, ayuda o victoria, ya que por nosotros mismos, que somos nada, no podemos prometernos más que caídas, razón por la que debemos desconfiar totalmente de nosotros mismos y así, gracias a nuestro Señor, alcanzaremos con seguridad toda gran victoria si para obtener ayuda armamos nuestro corazón de una viva confianza en Él. Armar el corazón de una viva confianza en Él. Esto ha sido extraído del libro Combate Espiritual de Scupoli, a quien se nos invita a la reflexión. Él siempre, este maravilloso sacerdote, en este bonito libro que les recomiendo ampliamente a la lectura, que se llama Combate Espiritual, él nos dice precisamente que siempre debemos pedirle a Dios la desconfianza de nosotros mismos y la confianza netamente en Dios. No podemos tener desconfianza en nosotros mismos y no tener confianza en Dios porque si no estaremos perdidos. Pero sí tener la desconfianza en nosotros mismos y confiar únicamente y exclusivamente en Dios, porque si confiamos de manera errónea en nosotros mismos, solamente vamos a tener caídas, ¿no? Entonces es importante reflexionar sobre esto y de que si te sientes en desesperación, debes pedir en forma incesante en oración a Dios te conceda el don de la esperanza, que solamente existe confiando en Él. Entonces, ya habiendo hecho este pequeño paréntesis, yo entonces me voy despidiendo, ¿verdad? De esta charla, no sin antes, evidentemente, comentarles, hacerles la invitación de que reflexionen sobre todos estos tips que les he dado en esta conferencia, de cómo puedo yo adquirir esperanza aún en medio de la adversidad. No importa la adversidad por la que estemos pasando, sea muy grave, sea muy seria, o inclusive en los estados de ansiedad donde aparentemente no hay algo serio, sino que es algo vago y difuso, que es lo propio de la ansiedad. Ayudarnos precisamente de la oración, una herramienta poderosísima que se lo digo yo, que lo he aplicado en mí misma y me ha funcionado fenomenal, es el Santo Rosario. Acudamos al Santo Rosario cuando estemos ante angustia, ante desesperación, porque el Santo Rosario nos da la esperanza y nos da esa paz y esa tranquilidad de forma inmediata. Yo les invito a que lo hagan cuando estén ante esta angustia, esta desesperación. Acudan al Santo Rosario y se van a dar cuenta de la paz y la tranquilidad que van a empezar a experimentar de forma inmediata. Y bueno, yo sin más que agregar, entonces, de verdad muy contenta de tenerlos por acá nuevamente. Les invito a que sigan viendo los videos del reto de transformación personal. Estamos en un tiempo en el que estábamos invitados a la conversión. Por lo tanto, estos videos son súper importantes en nuestro camino, en este camino de transformación, que es un camino de conversión espiritual. Entonces, sin más que agregar, yo me despido de todos ustedes deseándoles un buen vivir en bienestar y armonía emocional. Hasta pronto.